Buenas tardes. Hoy, sábado 28 de diciembre de 2024, empezamos el estudio de la lección del nuevo trimestre y el título es El amor de Dios y su justicia. Y este es un tema muy importante para nosotros. Y vamos a hacer una introducción porque hay conceptos que tenemos que tener muy claros. Y Dios nos dio instrucciones sobre cómo llegar a entender estos conceptos. Y lo primero que vamos a hablar es sobre lo que encontramos en la tapa del folleto de nuestras lecciones para este trimestre, donde aparece una imagen muy llamativa. ¿Por qué? Por el significado que tiene. Aparece una cruz, que es una balanza, símbolo de un tipo de justicia, y en ella clavado un cuerpo muerto que se supone es el cuerpo muerto de Jesús. Y aquí está la tapa de nuestra lección. Dice, el título es El amor de Dios y su justicia. Y de entender que la justicia de Dios, ¿no? En la justicia de Dios hay una balanza. ¿No? Fíjense, ¿qué se pone en una balanza? En un platillo se pone algo que se va a medir y en el otro otra cosa. Y vamos a ver que la balanza tiene un significado muy claro en las religiones paganas y en Roma. Porque en un platillo se ponen nuestros pecados, nuestras deudas supuestamente, y en el otro lado hay que poner otra cosa que lo compense. Pero si los pecados pesan más que lo que hay en el otro lado, ¿qué pasa? Se declara al que es juzgado culpable. Y si pesan menos que lo que se pone en el otro lado, se lo declara inocente. Esa es la justicia de las religiones paganas y es la justicia humana. Porque fíjense que ¿qué se hace cuando a una persona se la acusa y se la lleva ante la justicia? Se termina la deuda que tiene y en consonancia con la deuda se determina lo que tiene que pagar, la justicia penal, y se establece una pena para la persona que tiene que pagarla. Y esa es la justicia humana. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, vamos a analizar qué significan todos estos símbolos y cuándo fueron introducidos en medio de la iglesia cristiana. ¿Qué significan los símbolos de esta imagen? ¿Qué tipo de justicia simbolizado? Como veremos, no es la justicia de Dios, ya que en la ley de la gracia, que define el camino de la gracia establecido por Dios para que el pecador obtenga el perdón de sus pecados, no hay ninguna balanza. Cuando alguien iba al santuario, no había una balanza. En la ley de la gracia no hay balanza. Por eso es la ley de la gracia, porque es el perdón gratuito y no hay que pagar nada. Y el que es perdonado se queda sin ninguna deuda. Entonces, pero la representada en esta imagen es otro tipo de justicia. Es la justicia del Dios de la Gran Babilonia. El significado de esta imagen se vuelve sumamente claro cuando comprendemos las profecías del Apocalipsis. ¿Y cómo las comprendemos? Como Dios les mostró en el Juay, viendo la historia, en primer lugar, cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 etapas de la iglesia militante, que ya se han cumplido, que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y por qué decimos que se han cumplido? Porque la última iglesia, la iglesia remanente, ya está en la condición laodicense. Y esta última nos muestra el estado en el que habría llegado a estar el pueblo adventista, antes que las vírgenes dormidas fueran despertadas por el clamor de medianoche, porque el pueblo adventista no quedaría en la condición del ángel de la Odisea. Esa no es la condición final. Y lo importante es entender qué pasa cuando el pueblo adventista escucha el clamor de medianoche. Como Jesús lo anunció en Mateo 25, 6 y 7, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban durmiendo se levantaron, se despertaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y a partir de ese momento van a haber iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y las vírgenes sensatas lo van a recorrer, van a llegar al final del camino y van a entrar con el esposo de las bodas. Y en cambio las otras no. Como Dios le mostró en el Juay en su primera visión, que es una promesa para el pueblo adventista. Ella dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Fíjese, es un camino que va de donde estamos nosotros hasta ¿dónde?
hasta la ciudad de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Fíjense, es un sendero que no está en el mundo. Esto es simbólico. ¿Dónde está el sendero? Ese sendero, en el reino de Dios. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, porque todos los adventistas no andaban. Ella dice el pueblo adventista, una parte del pueblo adventista andaba en el sendero. No pueblo de otra iglesia. El pueblo adventista es el que recorre este camino, porque es el pueblo que recibe el mensaje. Dios manda a darle el verdadero alimento a tiempo. ¿A quién? Al pueblo de la iglesia remanente. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, fíjense, el que está recorriendo ese camino ya no está en la condición del ángel de la Odisea, no está dormido, con los ojos cerrados a la luz de sus lámparas, sino se despertó, arregló sus lámparas, vio iluminado el camino, lo está recorriendo. Está en otra condición. Y las vírgenes sensatas van a llegar al final del camino, a la ciudad de Dios, y van a entrar con el esposo a las bodas. Y en el siguiente cuadro podemos ver un resumen de los eventos con los que se cumplió la profecía de las 7 iglesias, los hechos históricos que no se pueden ocultar y vamos a explicar resumidamente. Entonces, aquí voy a hacer algo, voy a achicar esta imagen para que tengamos una visión completa de los eventos. A ver si así se ven. Bueno, tendrá que achicarlo mucho. A ver así. Después lo volvemos a agrandar. Entonces vamos a explicar un poco cómo es esto de los periodos proféticos y las 8 iglesias. Entonces, lo primero que encontramos arriba es una línea de tiempo donde está el tiempo de la ira, que es el tiempo de las bestias, que comenzó el 723 a.C., cuando Asiria invadió el reino de Israel, las 10 tribus del norte, y después en el 722 cayó Samaria, y Asiria dispersó al pueblo de Israel, y nunca más volvió a su tierra, porque Dios le dijo que eso iba a ocurrir ¿cuándo? Los iba a volver a reunir en el tiempo del fin. Pero el tiempo de la ira duraría por 2520 años, como los primeros adventistas se habían dado cuenta, y duró desde el 723 a.C. exactamente hasta 1798, cuando llegó el tiempo del fin. Ahí llegó el fin de la ira. Entonces, como Dios le mostró a Daniel, el tiempo del fin viene al fin de la ira. En Daniel 8, Gabriel le explica a Daniel, yo te explicaré lo que va a venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. O sea, la profecía de 2300 tardes y mañanas hablaba de algo que sucedería en el tiempo del fin. Entonces, durante el tiempo de la ira, durante el tiempo de la bestia romana, que es la 6ª cabeza del dragón, en el año 31, Dios levantó a su verdadera iglesia. Después que Jesús triunfó y fue arrebatado para Dios y para su trono, en el año 31, Dios empezó a edificar, ¿qué cosa? La verdadera iglesia, el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto, que estaba formado por piedras vivas. Y el dragón empezó a perseguirla. Y como Dios había anunciado, sostuvo a su iglesia en el desierto por 1260 años, desde el año 31 hasta fines del siglo XIII. Y eso se ocurrió claramente. Y este periodo abarca las primeras 4 iglesias. El periodo de Éfeso, que fue del año 31 hasta el año 100, donde murió Juan, porque es el tiempo de la iglesia donde los apóstoles estaban vivos, la iglesia apostólica. Después sigue el periodo de Esmirna, donde ese pueblo es perseguido y es asesinado, perseguido por el dragón y su mujer, y ese periodo termina con los 10 años finales de persecución desde el 303 al 313, como Jesús había anunciado. Y en el 303 Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos, y en el 313, cuando Constantino recibe la visión de Satanás, que había cambiado de idea, y en vez de perseguir ahora iba a hacer otra cosa, decreta libertad religiosa para la persecución y seduce a los apóstatas. ¿Por qué? Porque como anunciaba la profecía, el objetivo del rey del norte era apoderarse de la iglesia de Cristo. Y levanta unas tropas especiales, que es la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano,
uniendo a los apóstatas de la iglesia primitiva con la mujer Jezabel, con la región pagana del Imperio Romano, de la cual Constantino era sumo pontífice. Y ahí llega el periodo de Pérgamo, el periodo donde los apóstatas que hacen la obra de Balaam crean la doctrina de Jezabel. Y hay varios eventos interesantes. Y uno que tenemos que tener en cuenta siempre es que en el año 321 Constantino decretó el descanso dominical obligatorio y Silvestre I trasladó en la Iglesia de Roma, la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, el día de descanso del sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. Y esta ley, este edicto de Constantino del 321, es el tipo de la ley dominical pasiva, que no reanuda la persecución, porque no es una ley religiosa, es un decreto civil. No se puede trabajar tal día de la semana. Y como Dios nos dijo por medio de Elena White, ese tipo de ley no es ningún problema para el pueblo de Dios. Simplemente tenemos que respetarla, porque es una ley civil. Pero podemos seguir adorando el sábado. Y el domingo, si no podemos trabajar, tenemos tiempo para hacer obra misionera. Ahora, la obra de los apóstatas se consumó en el concilio de Nicea en el 325, cuando crearon la doctrina de Jezabel, como Jesús lo anunció, con cosas sacrificadas a los ídolos. Y crearon la doctrina que es el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica en el Imperio Romano, la doctrina que define la imagen a la que adora la Iglesia Católica y a la que empezó a adorar la bestia romana. ¿Y qué pasó con los apóstatas? Porque ahí termina el periodo de Pérgamo, ahí Constantino le da su trono, su poder y su autoridad como sumo pontífice romano Silvestre I, y Silvestre I es el primer obispo de Roma que ahora es sumo pontífice de Jezabel, sumo pontífice pagano, se ciñe la tiara, símbolo de su autoridad en el cielo, la tierra y en el infierno, en la autoridad de los dioses paganos, y pone el trono de sumo pontífice pagano en el templo de Letrán, la iglesia de Letrán, se sienta, se ciñe la tiara y se manifiesta el hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y eso es muy claro. Y empieza el periodo de Tiatira, donde ahora hay dos iglesias. Y la iglesia, universal o católica Imperio Romano, la mujer Jezabel disfrazada de iglesia, empieza a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo para ocupar su lugar, como lo había anunciado la profecía de Daniel 11. ¿Y qué pasa? Los apóstatas que habían ayudado a Constantino a crear la doctrina de Jezabel y estaban adorando a la imagen definida en la doctrina de Jezabel, la imagen de la bestia, llegan a conocer las profundidades de Satanás, como Jesús lo había dicho, y se convierten en asesinos. Y en el año 380 buscan usar el poder del Imperio Romano para eliminar a sus hermanos, antiguos hermanos, mostrando que ya habían conocido las profundidades de Satanás y eran hijos del padre de maldad. Y por medio de la edicto de Tesalónica del año 380, la bestia romana obliga a todos los cristianos a adorar a la Trinidad, a la imagen que ahora es la imagen de la bestia romana, la imagen de la bestia, y empieza a castigar y asesinar a los cristianos que no adoran a la Trinidad, del pueblo que conocía a su Dios, que era parte de la iglesia del desierto, pero ese pueblo no apostató a pesar de la persecución. Y Dios lo sostuvo por 1260 años, hasta que en el año, a fines del siglo XIII, 31 más 1260, 1291, esa es terminada la iglesia del desierto. Y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. Y se pierde el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Estos apóstatas, especialmente los que redactaron el edicto de Tesalónica, era uno, Roma los llama santos, San Jerónimo, el secretario del Papa Dámaso, y San Dámaso. Y estos dos asesinos, porque eran asesinos, hijos del príncipe de este mundo, como después lo fue otro famoso santo de Roma, ¿qué hacen? Empiezan a perseguir a sus hermanos y buscan corromper la fe de la iglesia. Pero como no podían combatir contra la verdadera Biblia y contra la verdadera iglesia de Cristo, contra los dos testigos que profetizaban las manos de los miembros de la iglesia primitiva,
En el año 382 el Papa Dámaso le da la orden a Jerónimo Estridón de crear la Biblia Católica, una nueva Biblia que pudieran usarse para combatir la herejía de los cristianos que no creían en la Trinidad. Y así nace la Biblia Católica, la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos, y como se le mostró en Ajuay, esa Biblia fue creada por los sabios de Roma, cambiando las palabras de la Biblia, cambiando las palabras inspiradas por Dios por otras palabras inspiradas por Satanás. Y por eso Dios la llama los cadáveres de los dos testigos. Esa es la Biblia Católica. Y cuando es exterminada la iglesia de desierto, Roma no solo termina de asesinar a los verdaderos cristianos, se pierde el conocimiento de la verdad, sino termina de quemar los últimos ejemplares de la verdadera Biblia. La Biblia hace corrupción y solo queda la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Y llegamos al periodo de Sardis. ¿Qué pasa en Sardis? Jesús le dice al ángel que está en Sardis que tiene nombre que vive pero está muerto. ¿Por qué? Porque no conoce al Dios verdadero. Como Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero el ángel de Sardis, aunque tiene nombre cristiano, no sabe que está adorando a la imagen de la bestia, está adorando un ídolo, y que detrás de ese ídolo se esconden Satanás y los demonios. Pero no está en la misma condición que los apóstatas de la iglesia primitiva que conocían la verdad. El ángel de Sardis no la conoce. Y esa es la condición del pueblo que está en la iglesia católica hasta que Dios levanta la iglesia de la Reforma y en 1517 Lutero, después de encontrar una Biblia encadenada en un sótano y después de leerla, se da cuenta que lo que hace Roma no es correcto. ¿Por qué? Roma tenía una balanza, la balanza que había sido introducida en medio de la iglesia cristiana, y hablaba de un juicio donde se pesaban a los hombres después de la muerte. Y vendía indulgencias, y vendía los méritos de Cristo por plata. Y un ladrón podía comprar una indulgencia plenaria para seguir robando, siempre que él le diera plata a la Iglesia Católica. Y Lutero se da cuenta que todo eso es mentira. Y establece los 5 principios sobre los que se basa la fe de la Iglesia Reforma. Primero, sola gracia. La salvación es gratis, no hay que comprarla, no se puede comprar. Roma no la puede vender, no tiene ninguna autoridad. Y la salvación no viene a través de Roma, como se llama Roma. Viene de Dios. ¿Y qué dice? Sola gracia, solo por gracia, es gratis. Sola fe, ¿qué pide Dios? Solo fe en que en Él y en su palabra, en sus promesas. ¿Y cómo viene la fe? Como dice Pablo, por el oír la palabra de Dios. La fe es por oír la palabra de Dios. Entonces el tercer principio es sola escritura. Sola gracia, sola fe, sola escritura. ¿Y qué pasa? Sola escritura. Y empieza a imprimir la Biblia y a darle la Biblia al pueblo de la Iglesia Católica. Y los católicos, algunos empiezan a leerla y se dan cuenta que Lutero tiene razón. Y esa Biblia, la Biblia católica, aunque fueran los cadáveres de los dos testigos, le hace una herida de muerte a la bestia romana. Y los católicos empiezan a salir de Roma porque se dan cuenta que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Y se unen a la Iglesia de Reforma buscando conocer la verdad. Y ahí la sexta cabeza de la bestia religiosa, que es la mujer Isabel, la ramera que sentaba en el sexto monte, es herida de muerte, de espada. Y empieza a perseguir a los protestantes hasta que la tierra ayuda a la mujer y traga el río de la Inquisición que Roma echó tras la verdadera iglesia de Cristo, aunque esta iglesia no conocía la verdad, la estaba buscando, como Jesús dice al ángel de Filadelfia. Y llega el fin de la ira, 1798, y el cuerno pequeño pierde su poder político. O sea, ¿cuándo había tomado el poder político el cuerno pequeño? En el 325, Constantino le da el poder religioso a la bestia romana a Silvestre I, el Papa. Pero en el 538, Justiniano empieza a dar autoridad política al cuerno pequeño como corrector de herejes. Y el cuerno pequeño usa ese poder para enseñorearse sobre los otros cuernos, sobre los otros 7 cuernos que quedaban en la bestia romana, que son los reinos de Europa, y se enseñorea sobre esos reyes y pone y quita reyes hasta que llega el fin de la ira, Dios retiene los vientos y el Papa pierde su poder político. Y llega el tiempo del fin. Dios abre el librito abierto
Dios abre las profecías, cerrá y sella hasta el tiempo del fin, se le da a comer a su pueblo. ¿Y qué pasa? En medio de las iglesias protestantes se levanta el movimiento adventista. Y ese pueblo come el librito abierto. En su boca es dulce como la miel, pero finalmente, en 1844, el librito les amarga el vientre. Pero en 1844, de ese modo, Dios separó a las vírgenes que salen a recibir al esposo, como Jesús lo anunció en su sermón profético. Y a partir de ese momento, ellas, las vírgenes, serán el reino de los cielos, donde se cumplirán las palabras de la profecía. Y Dios llama a un profeta, como lo había anunciado por medio de Juan en Apocalipsis 10, porque tiene que anunciarnos lo que los 7 tronos han dicho, que es parte de la profecía del Apocalipsis. Pero, ¿qué le dijo Dios a Juan? Que no la escriba, no la escriba. No quedaron escritas en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a anunciar cuando el librito estuviera abierto, en el tiempo del fin. Y Dios llama a un profeta para darle profecía al pueblo adventista y para principalmente enseñarle lo que tiene que hacer, cuál es la misión. Porque había llegado el tiempo, en 1844, se habían cumplido las 2300 tardes y mañanas, había llegado el tiempo en que los lugares asolados tendrían que ser reedificados. Como 2300 tardes y mañanas antes, en el 457 a.C., había sido dada la orden para reedificar y habitar nuevamente Jerusalén. Ahora es dada la orden, ¿para qué? Para reedificar los lugares asolados. Y Dios le explica al pueblo adventista que para que eso sea posible, primero tiene que completar la obra de la reforma, tiene que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y tiene que leer y oír las palabras profecías del Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Como con el pueblo de Israel, Dios lleva a su pueblo a las puertas de Canaán y se produce una apostasía, a la que Elena de White identifica como la apostasía alfa, y finalmente Dios le dice a ese pueblo que esa generación no va a entrar como el pueblo de Israel. Y es dejada en el desierto. Y todas las vírgenes que habían salido a recibir el esposo de esa primera generación duermen. Simbólicamente Jesús en su parábola dice que todas las vírgenes cabecean y se duermen, pero la que duerme principalmente es Elena de White, 1915, y a partir de ese momento empieza a producirse los cambios en la iglesia adventista, porque entre el enemigo siembra la semilla de la cizaña y el pueblo adventista que se durmió llega a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que serían despertadas. Porque las vírgenes serían despertadas por el clamor de medianoche, y tendría que prepararse porque cuando hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, finalizaría el tiempo de prueba del pueblo adventista. Se cerraría la puerta, las vírgenes estuvieran preparadas, entrarían con el esposo a las bodas y Jesús confesaría el nombre de ellos como vencedores, y ahora habría una iglesia triunfante y se acabaría el tiempo de la iglesia militante. Y la que iría con Jesús a la batalla durante el tiempo de angustia sería la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y esa es la octava iglesia. Y esto es lo que sucedió con las iglesias, en forma resumida, mostrando claramente los eventos que determinó el comienzo y el fin de cada etapa. Y esto nos va a ayudar para entender el resto de la profecía del Apocalipsis. Si alguno quiere entender detalladamente todos estos eventos, fueron explicados en un seminario que hicimos que se llama Hechos Proféticos, donde está explicada en forma detallada con todos los datos cada una de estas etapas. Pero esta revisión global la hacemos porque ahora vamos a estudiar cómo se cumplieron los 7 sellos, porque ahí aparece la balanza. Ahí es donde Dios nos dice justamente lo que pasaría en medio de la iglesia cristiana. Entonces, como dijimos, la octava etapa de la iglesia es el tiempo de la iglesia triunfante en la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que irá con él a la última batalla a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cuyas primicias serán las vírgenes sensatas que entrarán con el esposo a las bodas, los 144.000 sellados del pueblo adventista. Esas son las primicias de la esposa del Cordero en el tiempo de la última generación. Pero estos 144.000 se va a agregar una gran multitud que nadie podrá contar. Entonces, ¿cuáles son las promesas de Dios? Apocalipsis 3:12, la promesa a el remanente del pueblo adventista, porque es el remanente de Filadelfia, que se dormiría, pero finalmente los lugares asolados serían reedificados, y Jesús dice al que venciere.
Yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué va a ser? Una columna en el templo de Dios. Por eso un templo edificado con piedras vivas. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces los vencedores van a ser parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y como dice Apocalipsis 14:1, y esto es a un futuro, y es previo al comienzo del tiempo de angustia, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y en Apocalipsis 22 se muestra lo que va a pasar, el tiempo del llamado al pueblo está en Babilonia. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Dónde se lavan? En la fuente, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Porque el pueblo que está en Babilonia también va a poder entrar por las puertas de la ciudad, como las vírgenes sensatas. ¿Y quién llama? Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Entonces, para que esto se cumpla, tiene que haber una esposa que llame a sus hermanos a salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y el que oye diga: ven, se convierte en un obrero de la hora undécima, que va a recibir la misma paga que los obreros anteriores. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de gracia. Y fíjese que esto es importante, y tenemos que tenerlo muy claro. Sin que sea reedificado el templo de Dios y haya una esposa que llama a sus hermanos a salir de la gran Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, no se puede cumplir la profecía y no puede quedar preparado el camino a la segunda venida de Jesús, como Jesús lo dice en Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a quién, a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos en este tiempo? El reino de los cielos es semejante a las vírgenes, para mostrarle a las vírgenes las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque ellas tienen que guardarlas. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿qué hay que hacer con el Apocalipsis? Leerlo, estudiarlo, oír sus palabras y después guardarlas. Como Jesús lo anunció, cuando comprendemos el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, podemos comprender el resto de las palabras de la profecía del Apocalipsis. Como dice Apocalipsis 3:22, y lo dice 7 veces en cada iglesia: el que tiene oído para oír las palabras de la profecía, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguien quiere tener oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si entendemos lo que pasó con las 7 iglesias, van a ver que es sencillo comprender el resto. Y Elena dice: debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. O sea, es nuestra responsabilidad. ¿Cómo comprendemos? Si todo se cumplió, tenemos que estudiar la historia para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y a la gran controversia, ¿quién va a ir? Jesús, con los sellos del pueblo adventista, y del otro lado, ¿quién van a estar? La bestia, el falso profeta, y los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios. Y eso es claro. ¿Y quién más va a estar con ellos? Satanás y los demonios. Por eso este es un tema muy delicado para el pueblo adventista, porque es el pueblo que es sellado en primer lugar. Es probado y sellado en primer lugar. Por eso Elena dice: el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Para quién es la orden? Para el pueblo de Dios, para los siervos de Dios, para las vírgenes. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuándo lo entenderíamos? En el tiempo de la última generación. Y dice ella: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y en el orden en que fueron reveladas a Juan, lo siguiente que debemos comprender es cuál es el significado del cumplimiento de la profecía de los 7 sellos. Que los primeros adventistas no habían comprendido correctamente, pensando que toda la profecía debía cumplirse, se debía cumplir antes de 1844. Y recién comprenderíamos cuando entrara el nombre Escobilla. Entonces, ¿qué hicieron los primeros adventistas? Buscaron eventos previos a 1844, incluso algunos que ni siquiera estaban en el tiempo del fin. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755.
que no, vos sabés, no tiene ninguna relación con la profecía. Pero lamentablemente hay hermanos que sostienen que esa es la verdad. Cuando Dios le mostró la White claramente y nos mostró por medio del señor Guillermo Miller que esas profecías estaban colocadas en un marco erróneo y él tendría que colocarlas en otro marco y en otro orden para que brillaran 10 veces más que antes. Entonces vamos al primer sello, que es fácil de comprender. Entonces, el primer sello muestra la obra de Jesús, el primer vencedor, el primogénito de la mujer vestida de sol. ¿Y desde cuándo? Desde que fue glorificado en el año 31 y salió venciendo y para vencer hasta el tiempo de la última generación, en la que irá a la batalla con los ejércitos celestiales, con el ejército del reino de los cielos, con los vencedores del pueblo adventista, con las primicias de la esposa del Cordero, que como él estarán vestidos de vestiduras blancas. Y serán los primeros panes sin levadura. Y leamos Apocalipsis 6, 1 y 2, porque después que Jesús recibe ese rollo sellado con 7 sellos, lo empieza a abrir para que Juan vea lo que hay ahí. Y dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno, decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, ¿y qué vio Juan? Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién venció? Jesús. Este es un símbolo ¿de qué? De victoria, el caballo blanco de pureza. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué va a vencer? Ahora, ¿hasta cuándo estaría peleando Jesús? Hasta que llegue el fin. Y en ese momento, como dice Apocalipsis 12, cuando Jesús sale venciendo para vencer, dice Juan entonces, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, fíjense, los hermanos de Jesús, los hijos de Dios, que eran parte de la simiente de la mujer, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, como Jesús, sus vidas hasta la muerte. ¿Para qué? Para salvar a sus hermanos, porque este era el pueblo que conocía a su Dios. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿De qué se tenía que agregar? Alegrar que Satanás no podía ir más a tentarlos. Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa en la última generación? Como dice Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y de aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es? Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Seguía en el caballo blanco peleando. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Y qué pasaba? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿a quién le ofrece Jesús vestiduras blancas para vestirse? Al ángel de la Odisea. ¿Y estos quiénes son? Los ejércitos celestiales, los que compraron de Jesús vestiduras blancas para vestirse y oro refinado en fuego. Le seguían en caballos blancos, un símbolo de pureza. Estas son las primicias de la esposa del Cordero, porque van a la batalla con Jesús, como dice Apocalipsis 22, 14 y 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, van a llamar, porque es tiempo de gracia, pero el pueblo está en Babilonia. Y como dice Apocalipsis 17, 14, pelearán contra quién? Contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con él, fíjense lo que están estos caballos blancos, vestidos de vestiduras blancas, son llamados y elegidos y fieles, son hombres. Son los ángeles de la Odisea los que Jesús llamó, y ellos vencieron, son las vírgenes sensatas, y ahora son fieles, y van con él a la batalla. Este es el primer sello. Entonces nos muestra la obra de Jesús desde que comenzó el año de la voluntad de Jehová hasta el fin del año de la voluntad de Jehová, cuando llega el fin. Entonces vamos al segundo sello.
El segundo sello nos muestra cuando, después de haber sido vencido por el primogénito entre muchos hermanos, el dragón sale a pelear en contra de Cristo y su iglesia, haciendo que sus siervos se embriaguen de la sangre de los mártires de Jesús. El caballo bermejo, rojo, es un símbolo de la sangre de los mártires. Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. En el original dice que unos maten a los otros. Y se le dio una gran espada para asesinar. Por empezaron a asesinar. ¿A quién? A los mártires de Jesús. Pero los mártires de Jesús, cuando morían, vencían, como Jesús. Y Apocalipsis 12, 13 y 14 nos cuenta lo que pasó. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es este que está en el caballo bermejo? El rojo, Satanás. En el caballo blanco está Jesús. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y el tiempo de este sello dura desde el año 31 hasta el año 313 después de Cristo, cuando, al finalizar los 10 años de persecución y martirio con los que finaliza el periodo de Esmirna, Satanás cambia estrategia para pelear en contra del pueblo de Dios. Y ahora viene el tercer sello, porque el primero nos muestra la obra de Jesús y esa no cambia, pero Satanás va cambiando, ¿no? El tercer sello es porque Satanás cambia de estrategia, como Dios le mostró en el Juárez. El tercer sello anunciaba la nueva estrategia de Satanás para pelear en contra del pueblo de Dios. Detendría la persecución, como lo hizo Constantino en el año 313, y junto a los apóstatas que se unieron a él e hicieron la obra de Balaam, buscaría corromper al pueblo de Dios, haciéndole comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, adorando a las imágenes de los dioses de la Gran Babilonia disfrazadas de cristianas. ¿A imagen de quién? De Zeus, de Apolo, de Hermes. Es entonces cuando aparece la balanza en medio de la iglesia de Roma, como vemos en el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. ¿Qué significa negro? Oscuridad, corrupción. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, todo se empezaba a vender. ¿Y le permitió Dios hacer eso? Sí, pero lo limitó, pero no dañes el aceite ni el vino, porque el pueblo conocía a su Dios, siguió teniendo la fe verdadera. Entonces el caballo negro es un símbolo de la corrupción y las tinieblas que envolverían a los apóstatas de la iglesia primitiva cuando empezaran a adorar la abominación desoladora que los llevaría a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos. Y la balanza es un símbolo de la justicia del Dios de la Gran Babilonia, un símbolo de la justicia en la que creen todos los paganos, porque ellos creen que en la inmortalidad del alma y el juicio inmediato después de la muerte, en el que se pesan en una balanza las acciones buenas y las acciones malas de los muertos y se define el destino eterno de las almas. De ahí viene este concepto, porque ahí se pesa, hay una balanza. Y acá hay un ejemplo muy claro. Arriba tenemos la imagen de la abominación desoladora, la imagen que Satanás le mostró a Constantino, símbolo de los dioses hijos del sol, símbolo de Mitra, de Apolo, al que Roma llama Cristo, la imagen de Apolo, el ángel del abismo, y después ahí está justamente la abominación desoladora, el dios Sol con sus 3 hipóstasis, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Las imágenes de Zeus, de Apolo y de Hermes. Y aquí abajo tenemos justamente cómo los egipcios mostraban su creencia del juicio después de la muerte. Fíjense, la balanza tiene en la cabeza, es la cabeza arriba de una serpiente, hay una balanza, y la balanza se pesa cosas. Entonces, este es el juicio de Osiris, el dios Sol. El juicio de Baal, representado en el papiro de Unefer. Ahí aparece el dios Anubis con cabeza de chacal,
que pesa el corazón del escriba un éfer contra la pluma de la verdad de la balanza de Mat. Entonces, ¿qué se hace? Se pesa. Tot, con cabeza de ibis, anota el resultado. Hay dos dioses, uno con cabeza de ibis, el otro con cabeza de chacal. Si su corazón es más ligero que la pluma, a un éfer se le permite pasar a la otra vida. Y vamos a ver quién lo va a llevar al cielo. Si no es así, es devorado por la expectante criatura quimérica Amit, compuesta por partes cocodrilo, león e hipopótamo. Viñetas como esta eran muy comunes en los libros de los muertos egipcios. Entonces, esta es la tradición pagana. Alguien muere, el alma es inmortal y tiene que tener un destino. Va al cielo u a otro lado. Y como vemos en la siguiente imagen, la serpiente, Satanás, el dios Sol, Baal, es la que posteriormente lleva a las almas que pasan el juicio en una barca, a donde las lleva al cielo, como decían los egipcios, al Aaru. Y acá está la serpiente con sus 12 apóstoles, porque son los 12 signos del zodiaco, llevando en la barca las almas que van al cielo. Porque esta es la adoración de la serpiente. Es así, esa es la religión pagana. Adoran al dragón. Y la misma tradición es reflejada en las creencias de las religiones paganas de Grecia y de Roma, que, como lo refleja la tiara, la triple corona del de los sumos pontífices paganos, creían en la existencia del cielo o el Olimpo de los dioses y del dios del cielo, al que llamaban Zeus, junto con el infierno y el dios del infierno, Hades, y creían en el juicio inmediato después de la muerte, donde se decidía el destino eterno de las almas inmortales. Porque eso, de ahí viene la religión romana. Simplemente es la cristianización del paganismo. Entonces aquí tenemos la barca de Caronte, que es que llevaba las almas desde donde morían hasta dónde. Hasta la tierra donde serían juzgados, hasta el reino de Hades. En la mitología griega, Caronte, o Carón, en griego antiguo, Charón, brillo intenso, era el barquero de Hades. ¿Era el barquero de quién? Del dios de la tumba, el dios del inframundo. El encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte, si tenían un óvulo para pagar el viaje. Razón por la que en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua, una moneda de oro. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del que Caronte accedía a llevarlos sin cobrar. Esto era lo que creían los paganos. Y aquí están, fíjese, la barca, acá están los cancerberos que impedían que las almas volvieran del inframundo, o sea, de la tierra del reino de Hades, a el reino de los vivos. Ahora, ¿qué pasaba cuando llegaban al reino de Hades? El dios Hermes, el dios mensajero, conducía a los muertos al sitio donde eran juzgados y sus acciones eran puestas en una balanza para decidir cuál sería el destino eterno de las almas, de sus almas. Entonces vamos a seguir leyendo un poco lo que nos cuenta la historia. El inframundo griego o Hades es un término general que se emplea para describir al reino del dios Hades, de la mitología griega que se creía estaban situados debajo de la tierra. Este reino tiene distintos aspectos, incluyéndose en él los prados asfódelos, la morada de los muertos, que es conocido como el Erebo o el Báratro, y el Tártaro, que es donde están atrapados los monstruos y los titanes, el que está más abajo. Es lo que se llaman el infierno. Los filósofos como Platón, los órficos y los pitagóricos agregan el concepto del juicio de los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? Van ahí y son juzgados para decidir a dónde van. Los espíritus eran asignados a uno de estos 13 reinos. Los elíseos, o los campos elíseos, por eso en Francia, burlándose de esto, llamaron les Champs-Élysées al paseo que tienen en París. Y entonces el cielo o los campos elíseos eran para los bendecidos, el Tártaro, o sea, el infierno, para los condenados, y el Hades para el resto, que quedaban ahí en el Hades, en la tumba.
Además, creían en la reencarnación y la transmigración de las almas. La primera región del Hades comprendía los campos asfódelos descritos en la Odisea 11, donde las almas de los héroes vagaban abatidas entre los espíritus menores. Hermes conducía, fíjense, el dios Hermes, el dios mensajero, conducía a los muertos ante un tribunal, se los juzgaba, formado por Minos, rey de Creta, Eaco, rey de Egina, y el hermano de Minos, Radamantis. Cuando la sentencia se conocía, las almas ni virtuosas ni malvadas volvían a los campos asfódelos, quedaban vagando por ahí. Las impías o malas eran enviadas al camino del tenebroso Tártaro, el infierno. Y aquí abajo tenemos, fíjense, está la barca de Caronte, después está el Tártaro, donde estaban todos los demonios y todos los monstruos que se comían a los que iban ahí, al Tártaro. Y las heroicas o benditas iban al Eliseo, a los campos elíseos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que los que creen esto hicieron un dibujo mostrando la llegada de Goethe a los campos elíseos en el siglo XIX. Porque Goethe, ¿qué es? Un escritor, un famoso, es un héroe y se va al cielo. Entonces, ¿qué pasó con esta tradición pagana? Lo único que hizo Roma fue cristianizar estas tradiciones paganas, ya que el Papa, al ceñirse la tiara que le dio Constantino a Silvestre I, recibió autoridad en el cielo, la tierra y en el infierno, supuestamente. ¿Quién se la dio? El dragón. Dio su trono, su poder y su autoridad a través de Constantino, que era parte de una de las cabezas del dragón. Entonces él recibió autoridad en el cielo, la tierra y el infierno. ¿Y qué dice el Papa? Se le dio Cristo. ¿Por qué? Porque llama a Cristo a Satanás. Y como podemos ver, cristianizaron a Anubis y a Caronte, uniéndolos sincréticamente a la imagen de San Cristóbal, el que supuestamente, como hacía Caronte, después de su muerte, habría llevado en su barca a Jesús a los infiernos y al tercer día lo habría traído de vuelta. Ahí está Anubis, el dios egipcio, y acá tenemos a San Cristóbal con cara también de un animal. Y ahí con una cruz en la mano y portando a Cristo, al Cristo solar. Y aquí tenemos una descripción que se hace de estas imágenes. San Cristóbal, ¿qué significa su nombre? Portador de Cristo, es el que llevó a Cristo, ¿no? Por lo que predice lo que haría en su vida adulta e indica que el personaje puede no tener un origen preciso. Podría ser la misma figura que San Menas, su famosa leyenda, que es conocida sobre todo en Occidente y podría haberse extraído de la antigua mitología griega. ¿Qué sería? Ellos, los mismos paganos dicen, sería la cristianización de la barca de Caronte, que llevaba al infierno a las almas. Cuenta que él portó a un chico al que no conocía a través de un río antes de que el niño le revelase que era Cristo. Entonces este es el portador de Cristo. Y hay un pastor adventista que tiene 4 patas, cola y aúlla cuando ve la luna, que el Puigari dejó una imagen de Caronte, de la barca de Caronte, el portador de Cristo, y está en la Universidad Adventista del Plata. Y ese es un pastor adventista, supuestamente adventista, tiene piel de oveja, pero adora ¿a quién? A San Cristóbal, y tiene toda la tradición pagana, y dejó la barca de Caronte en la Universidad Adventista del Plata como un regalo. Ahora, fíjense, de todo este paganismo, de ahí proviene la justicia del Dios de Roma, el Dios Padre de la Trinidad. Y acá están las imágenes que Roma misma presenta. ¿Qué muestra ahí? A un ángel pesando a las almas, y de acuerdo a lo que pesan, mandándolas al cielo, al purgatorio o al infierno. Y ahí se ve al Dios Padre de la Trinidad, viendo cómo se queman las almas en el purgatorio, y cuando las vestiduras están blancas, cuando ya pagaron la deuda, ahí las saca. Y fíjense lo que dice Roma. En su uso teológico, infierno es un lugar de castigo después de la muerte. Ahora, ¿quién castiga? El Dios de Roma, no el Dios real, no Jehová.
Esta es la imagen de Satanás. Los teólogos distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, porque Dios castiga eternamente, quemándolos eternamente. Pero este es un Dios perverso. Es más malo que los condenados, porque los castiga y los quema y los tortura eternamente. Y ese es el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. Y ese es el equivalente del tártaro. Está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original y sin pecado mortal. Entonces, ¿qué manda a los niños? ¿A dónde los manda? A Roma? Al infierno si no fueron bautizados. Al limbo de los infantes, a los campos asfódelos. Y estaba el limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. O sea, este Dios que castiga a las almas inocentes de los chicos, estaba castigando ¿a quién? A los vencedores del antiguo pacto, el limbo de los padres. ¿Dónde? Lo estaba castigando porque por el pecado de Adán. No los tenía en los campos asfódelos. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial, o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, porque este Dios, cuando perdona, cuando un católico va ante un sacerdote, y el sacerdote le dice, yo te perdono, pero tenés que pagar, hay una penitencia. ¿Y cómo se paga? ¿En esta vida o después? En esta vida se puede dar plata a la iglesia y así se paga, pero cuando tiene una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento. O sea, ¿cuál es la justicia de este Dios? Hacer sufrir a los pecadores. Entonces tiene una balanza, cuánto les falta, cuánto sufrimiento les falta, y los hace sufrir antes de su admisión al cielo. Por eso, fíjense, este no es el Dios de Israel, este es la imagen de Satanás. Por eso, la balanza es un símbolo de la justicia de los dioses paganos y de la justicia del Dios Padre de la Trinidad. Todos los dioses que son imágenes del príncipe de este mundo y no tienen ninguna relación con Jehová, con el único Dios verdadero, ni con su justicia. Esto es otra cosa, esto es una inmundicia. Es el mismo traspo de inmundicia que la justicia humana. Fíjense acá, es lo mismo, no hay diferencia. Y tristemente, en nuestro folleto aparece la misma imagen. ¿Cuál es esta justicia? Como le indican los autores del libro La Trinidad, de Casa Editora Sudamericana, es el castigo, esa es la justicia. Es el castigo del Dios Padre de la Trinidad. El castigo que el Dios Hijo de la Trinidad habría sufrido por nosotros para redimirnos ¿de qué? De la justicia, del castigo del Dios Padre. Porque eso es lo que enseña Roma y enseñan nuestros teólogos. Que Dios castigó a Jesús y se satisfizo su justicia, porque estaba esperando castigar a alguien, y cuando castigó a Jesús por nosotros, ahora se transformó en Dios misericordia, con misericordia. Fíjense la barbaridad que dice el libro de la Trinidad, que es simplemente la transcripción de la doctrina romana en medio de la iglesia adventista. El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, antes que Jesús muriera, no había misericordia. Y el Dios Padre de la Trinidad, que estaba haciendo? Castigando a los vencedores, ¿no? Y a los patriarcas. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Es una cosa terrible. Sin embargo, dicen, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Y esto es una burla. Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina como una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. ¿Antes de sacarlos de qué? ¿Del limbo de los padres? Y es así, nos está enseñando la doctrina de Roma. ¿Y cómo terminan diciendo? Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, la justicia del Dios de nuestros teólogos, ¿cuál es? Castigar. ¿Y tiene algo eso que ver con el Dios verdadero? No, nada que ver.
Esta es la imagen de Satanás, el dios de Roma, un dios sin amor y sin misericordia. Es la abominación a la que están adorando nuestros teólogos, que como veremos, no tiene relación alguna con Jehová, con el único Dios verdadero, ni con su amor y su justicia, ya que Él perdona gratuitamente, por gracia, los pecados y no tiene una balanza. Porque no hay nada que podamos poner en el otro platillo, no tenemos nada nosotros. Somos deudores y no nos cobra nada, lo hace por amor. Como Él mismo le mostró a Moisés cuando descendió y estuvo proclamando su nombre, su carácter. Éxodo 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuándo ofrecía misericordia a Dios? Siempre, desde Adán y Eva en adelante, y perdona pecados. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Para qué? Para hacer misericordia a millares, porque Dios nunca castiga a los hijos por el pecado de los padres, como señala Roma. Esa es una barbaridad. ¿Y cómo perdona el único Dios verdadero? Gratuitamente, por gracia, como se dio cuenta Lutero, sola gracia. Y eso se dio cuenta Lutero que era así al comenzar a recorrer el camino de la Reforma y darse cuenta que lo que hacía Roma, vender los méritos de Cristo, para ponernos el platillo de las obras buenas, es un engaño. Porque, ¿qué hace Roma? Vende los méritos de Cristo. Entonces, si uno compra suficientes méritos, tiene una indulgencia plenaria para pecar toda la vida. Y eso es lo que Satanás quiere, que seamos pecadores y hacedores de maldad, creyendo que somos salvos. Ahora, ¿qué podemos observar en nuestras lecciones? Y es triste, pero es el avance de la obra de la Contrarreforma, cuyo objetivo es unirnos nuevamente a Roma. O sea, Satanás no quiere que haya un pueblo conozca nuevamente la verdad. No quiere que la mujer vestida de sol vuelva a tener hijos. No quiere que los lugares asolados sean ratificados, y para eso mandó a los lobos a nuestra iglesia. Esa es la misión de ellos. Y como vemos, están teniendo éxito, pero no van a tener éxito definitivo. Y ahora vamos al cuarto sello. Se me salta un poco, pero ya que estamos hablando de los sellos, el cuarto sello, el periodo del tercer sello duró desde el 313 después de Cristo hasta el año 380 después de Cristo, en el que, con el edicto de Tesalónica, se reinició la persecución por parte de la mujer Isabel y la bestia romana a la verdadera iglesia de Cristo. El pueblo conocía a su Dios porque no adoraban a la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad, y eso es muy claro. Entonces comenzó el periodo del cuarto sello, en el que la mujer Isabel asesinaría al pueblo de Dios usando el poder político de las fieras o las bestias de la tierra. Periodo que duraría hasta 1798 después de Cristo, cuando Dios retendría los vientos de la persecución y comenzaría el tiempo del fin. Y el cuarto sello es muy claro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. ¿Qué es eso? Símbolo de la muerte espiritual de los apóstatas, que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, ¿y quiénes principalmente son estos representados aquí? San Jerónimo y San Dámaso, el secretario del Papa Dámaso, que junto con el Papa Dámaso redactó el edicto de Tesalónica para mandar a asesinar. ¿Cómo estaban? Muertos, no tenían vida. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, pues estaban muertos, y el Hades le seguía. Y empezaron a perseguir y asesinar porque eran hijos del diablo. Y les fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Empezaron a matar de vuelta, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras, con las bestias de la tierra. Eso es lo que pasó. Porque con la edicto de Tesalónica, la bestia romana empezó a asesinar. Empezaron a asesinar a sus hermanos con el poder de ¿quién? De las fieras de la tierra, con las bestias. ¿Hasta qué? Hasta que en 1798 Dios retiene los vientos. Por eso ese periodo va desde el año 380 hasta 1798. Ese sello va hasta 1798.
Después de eso vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, como en Ezequiel 9. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes? A las vírgenes. De eso habla. Y eso llega hasta 1798. ¿Cuál es el quinto sello? Y esto es muy importante entenderlo correctamente. El periodo del quinto sello comenzó en el año 1798 d.C., cuando Dios retuvo los vientos de la persecución, y lo hace hasta que los lugares asolados sean reedificados y haya 144.000 columnas en su templo. En ese momento comenzó el tiempo del fin. Y este periodo durará, el del quinto sello, hasta que, durante el tiempo de angustia, se complete el número de los mártires de Jesús y llegue el tiempo en el que la Gran Babilonia recibirá su castigo. Porque no dura solamente hasta el comienzo del tiempo de angustia, sino hasta el tiempo en el que se dicta la sentencia y empieza a caer las plagas. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas, simbólicamente, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, de los mártires de Jesús, y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué se les dice? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿cuándo viene el castigo de la gran ramera? Cuando se completa el número de los mártires de Jesús. Y el quinto sello dura hasta ese momento, hasta que llegue el fin. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Entonces, vamos a repasar lo que estuvimos viendo. El primer sello nos muestra, desde el año 31 hasta que llegue el fin, la obra de Jesús, porque Jesús sale venciendo y para vencer. Y en la última batalla va acompañado de 144.000, que también van con él a la batalla en caballos blancos y vestidos con vestiduras blancas, la esposa del Cordero. Y pelean hasta que llega el fin. Y en cambio los otros sellos nos muestran la obra de Satanás. El segundo sello, la obra que comenzó en el año 31, empezando a perseguir a la Iglesia de Cristo, hasta que en el año 313 Constantino cambia de opinión y llega el tiempo del tercer sello, la corrupción. Y la corrupción dura desde que se para la persecución en el año 313, toda la obra del tiempo de Pérgamo, hasta que los apóstatas llegan a conocer las profundidades de Satanás. Y en el 380, con el edicto de Tesalónica, empieza la persecución al pueblo de Dios con las fieras, con las bestias de la tierra. Cuando San Dámaso y San Jerónimo redacta ese edicto y Teodoso I el Grande lo firma y empieza la persecución. Y después usan ese poder todos los santos de Roma. Y así empieza esa persecución y asesinato. San Agustín, a comienzo del siglo V, manda a asesinar a los cristianos norte de África también, usando el poder de este edicto, etc. Son todos asesinos y son todos santos de Roma, hasta que llega el fin y en 1798 Dios retiene los vientos. Esta es la versión del cuarto sello, que dura todo el periodo de Tiatira hasta que es echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, el periodo de Sardis y el tiempo donde Roma persigue a la iglesia de la Reforma, hasta que llega el tiempo del fin. Y el quinto sello nos muestra el tiempo que va a pasar hasta que llegue el fin, desde el comienzo del tiempo del fin hasta que llegue el fin, hasta que primero los lugares asolados son reedificados, después viene el fuerte pregón y se completa el número de los mártires de Jesús y llega el fin. Y ahí acaba el quinto sello, porque llega el tiempo en que va a recibir su castigo la gran ramera. Entonces, en el tiempo de este sello están incluidos los 3 primeros periodos a los que hizo referencia Jesús en su sermón profético. Tiempo de tardanza, ¿por qué? Porque las vírgenes harán recibir a la esposa en 1844, y tardanza del esposo, cabecean todas y se duermen, aquí, y llega el tiempo de la Odisea.
Entonces, el tiempo de tardanza, en el cual todas las vírgenes se dormirían, entraría el enemigo en el campo del padre de familia y sembraría la semilla de la cizaña, el falso Jesús. Después está el tiempo que es principio de dolores, que comenzaría cuando entrara el hombre de escobilla y duraría hasta que el pueblo adventista hubiera sido despertado por el clamor de medianoche, en el antitipo del día 1 del mes 7, el calendario levítico, la fiesta de las trompetas, que sucede en el pueblo de Dios. Y en este tiempo, el reino de los cielos es semejante a las vírgenes, o sea, es el mensaje que llega a las vírgenes, y hubiera sido probado y sellado el pueblo adventista. Este es el periodo de principio de dolores. Después viene el tiempo de tribulación, que es el tiempo del fuerte pregón que comienza en el antitipo del día 11, el mes 7, del calendario levítico, periodo en el que se completará el número de los mártires de Jesús, como Jesús lo dijo. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, porque Satanás y los demonios van a hablar con la gente y van a hacer que se conviertan en asesinos. Y como dijo Jesús, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Este es el tiempo de tribulación, el de fuerte pregón. Y va a haber mártires. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos van a conocer, como los cristianos de la iglesia primitiva, a Jesús por su verdadero nombre, porque Él es Jehová. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, dijo Jesús, el verdadero evangelio, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y llega el fin, porque se completó el número de los mártires de Jesús también. Y como dice Apocalipsis 24, y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, como en el tiempo de la bestia romana. Por eso, la ley dominical pasiva es la del 321, descanso dominical obligatorio. Pero ese no es un problema para el pueblo de Dios. El problema es cuando se obliga a adorar a la imagen de la bestia. Los que no habían adorado la imagen de la bestia ni su imagen, a la bestia ni su imagen, esos fueron muertos. Y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí se completa el número de los mártires y llega el tiempo del castigo de la gran ramera. Y ahí viene el sexto sello. El sexto sello es el periodo, justamente, contrariamente a lo que llegaron a pensar nuestros pioneros, que asociaron estos eventos con eventos pasados, empezando con el terremoto de Lisboa, que ocurrió, fíjense, el año 1755, antes que llegue el tiempo del fin, y no tiene ningún sentido lo que hicieron, pero ellos lo hicieron, que incluso sucedió antes que comenzara el tiempo del fin. Y este es el tiempo en el que la Gran Babilonia recibirá su castigo, que es después del fuerte pregón. Comenzará cuando veamos venir a la tierra la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, a Satanás, simulando la segunda venida de Jesús, y finalizará con la séptima plaga y la segunda venida del santo al verdadero Jesús. Y en su sermón profético Jesús identificó este periodo como tiempo de gran tribulación, que es equivalente al tiempo de angustia de Jacob. Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y como los primeros adventistas pensaban que Jesús venía en 1844, esto tenía que ser pasado, y encontraron un terremoto, el gran terremoto de Lisboa, en 1755, pero que no tiene sentido. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió a su lugar. Y como Dios le mostró en el Joá, esto ocurre en el tiempo en el que Dios libera a su pueblo. El tiempo de la sexta plaga, ese secar el gran río Éufrates. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado.
¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este es el sexto sello. Y por supuesto es el tiempo del castigo de la Gran Babilonia hasta que Jesús viene a la tierra. Y esto es lo mismo que Dios anunció por medio de Isaías. En Isaías, capítulo 2, 17 al 21. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. El Dios verdadero. Y quitará totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. ¿Está hablando de quién? Acá está la Trinidad también. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y como Jesús lo dijo, Mateo 24, 29, 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de esa tribulación, cuando finaliza la tribulación en la sexta plaga, cuando Dios libera a su pueblo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Dios libera a su pueblo en el tiempo de la sexta plaga. Y esto es muy claro, porque Dios se lo mostró en el Juay. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué van a decir los redimidos? Y se dirán aquel día de aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Cómo van a llamar a Jesús los redimidos? Jehová, porque saben que Él es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué los van a odiar? Porque con la Biblia van a mostrar que el Mesías es Jehová. ¿Y a quién adora a la bestia el falso profeta? A un Dios Hijo que se llama el Verbo, que no es Jehová, que supuestamente existía y estaba con Dios, pero que no existe en la Biblia. Y ese es el tema, porque esa es la imagen de Satanás, ese es el disfraz de Satanás, es el disfraz del anticristo. Y ya que estuvimos hablando de justamente estos eventos, es importante que entendamos que las fiestas solemnes se cumplen en medio del pueblo de Dios. Por eso Dios nos manda por medio de Malaquías acordarnos de la ley de Moisés, su siervo, donde Él nos dio ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, el antitipo de la fiesta de las trompetas, las fiestas de otoño, empieza en el día 1 del mes séptimo, va a ser el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas, al remanente del pueblo de Dios. Y ahí vamos a escuchar el mensaje de Elías. Y ahí vamos a enterarnos que el día 9 de la puesta de sol va a ser quitado el continuo de las vírgenes insensatas. Porque cuando llega el día 10, el día de la expiación, ahí Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas de los 144.000 sellados. Pero eso ocurría el día y la hora que no sabemos. Y se va a cerrar la puerta por las vírgenes insensatas. Y cuando pasa el día de la expiación, cuando ya hay una esposa que puede ir con Jesús a la batalla, llega el día 11 del mes 7. Y ahí empieza la batalla, y empieza el llamado al pueblo que está en la Gran Babilonia. Ese es el día de la batalla. ¿No? Pero Jesús continúa oficiando el continuo en favor del pueblo que está en Babilonia, y después va a oficiar la expiación a favor de ellos también. Y ahí se levanta Miguel. Y ahí vienen los días de la voz del séptimo ángel, y los días que Jesús dijo que van a ser acortados. Entonces fíjense, entre el día 11 y el día 15, que es cuando empieza la fiesta de bodas, la fiesta de las cabañas, hay 4 días simbólicos que van a ser acortados. Y cuando termine el fuerte pregón, se va a cerrar la puerta, Jesús va a ir a confesar el nombre de los vencedores y las bodas, y Satanás se va a dar cuenta y va a simular la segunda venida, y ahí van a empezar a caer las plagas, cuando Jesús salga del santuario. Y cuando esos días terminen, va a llegar la segunda venida, y ahí va a llegar el antitipo del día 15, el mes 7, cuando Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Y ahí empieza la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Y ese es el periodo del séptimo sello, porque el séptimo sello
es la fiesta de las bodas del Cordero. Eso es lo que Dios le mostró a Juan. Vamos al séptimo sello. El periodo del séptimo sello es el tiempo de la cena de las bodas del Cordero. Es el antitipo de la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Y comienza con la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús. Era antitipo del día 15 del mes 7 del calendario levítico, cuando Jesús viene a buscarnos con todos sus ángeles y se hace silencio en el cielo, porque por media hora, lo que es equivalente a 7 días, no queda nadie en el cielo. ¿Porque quién viene? Jehová. ¿Y hay otro Dios que queda en el cielo? No, no existe. Jehová viene a buscarnos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿quién queda en el cielo? Nadie. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ese es el tiempo del séptimo sello. Fíjense, el quinto sello llega hasta cuando llega el fin, el sexto sello es el tiempo de la ira, y el séptimo sello es la fiesta de los tabernáculos, que comienza la segunda venida. Como leemos en Apocalipsis 8.1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No hay nadie en el cielo. Queda vacío. Porque Jesús viene con todos sus ángeles a buscarnos. Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y como Dios le mostró en el Juan, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano, en el octavo día. Ahora, ¿por qué los 7 días? ¿Por qué la fiesta dura 7 días? Porque fíjense que es el mismo tiempo que la fiesta de los panes sin levadura. Y la razón es porque en esos días los redimidos que murieron sin ser perfeccionados serán perfeccionados antes de llegar al cielo, al lugar donde viviremos por 1000 años. Y en el octavo día de la fiesta, como les fue mostrado en el Juan, recibirán sus coronas. Y aquí hay una S y tiene que ser una N en esos días. Ok. ¿Y qué debemos hacer nosotros para llegar a ser salvos y participar de la cena de bodas del Cordero? Debemos llegar a conocer a Jehová, el único Dios verdadero, y al santo, al verdadero Jesús, del mismo modo en el que lo conocían los miembros de la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios. Debemos llegar a conocer el verdadero amor de Dios y su verdadera justicia. Y mostrar cuál es el verdadero amor de Dios y la verdadera justicia de Dios será nuestro principal objetivo en el estudio de este trimestre, cuyo título es El amor de Dios y su justicia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y que tengas un hermoso y bendecido sábado.